Un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal o gestual, propia de una sociedad humana. Cada idioma se subdivide en dialectos, pero actualmente se duda que exista un criterio válido para hacer tal división de una manera objetiva y segura. La determinación de si dos variedades lingüísticas son parte o no del mismo idioma es más una cuestión sociopolítica que lingüística. El número de idiomas generalmente aceptado está en torno a 6.000 o 6.500. Descubre a continuación los 10 idiomas más hablados del mundo. Número 10. Idioma indonesio. El indonesio es el idioma oficial de la República de Indonesia. Fue regulado y establecido en 1945 con la independencia del país, que cuenta entre 150 y 250 lenguas habladas y escritas. Es en realidad el idioma nativo de tan solo una parte minoritaria de la población indonesia, pero es corriente como segunda lengua, pues es la que se estudia en la escuela. Se encuentra entre las 10 principales lenguas del mundo, con unos 200 millones de hablantes. Se habla principalmente en Indonesia, Timor Oriental, Singapur y Malasia. Número 9. Idioma bengalí. El bengalí, también conocido por su endónimo Bangla, es una lengua indo-aria y es la lengua franca de la región de Bengala del subcontinente indio. El bengalí es el idioma oficial y nacional de Bangladesh, y el 98% de los bangladesíes lo utilizan como primera lengua. Es la lengua más hablada de Bangladesh y la segunda más hablada de las 22 lenguas oficiales de la India, después del hindi. Con aproximadamente 230 millones de hablantes, el bengalí es la novena lengua más hablada del mundo. Es hablada principalmente en Bangladesh e India. Número 8. Idioma portugués. El idioma portugués es una lengua romance flexiva, perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas y procedente del galaico portugués. Tras la independencia de Portugal del Reino de Galicia y del Reino de León en 1139 y la posterior reconquista hacia el sur, el idioma galaico portugués se fue expandiendo por los límites del actual Portugal. Asimismo, la lengua se fue difundiendo por Brasil, 6 países en África y otras partes del mundo. Con aproximadamente 270 millones de hablantes, el portugués es la octava lengua más hablada del mundo. Es hablada principalmente en Portugal, Brasil y Guinea-Bissau. Número 7. Idioma ruso. El idioma ruso es una lengua indoeuropea de la rama eslava oriental, es idioma oficial en Rusia, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán. Es hablado también por importantes sectores de la población de otras naciones alguna vez pertenecientes a la Unión Soviética. Es también uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Es el más hablado entre los idiomas eslavos, y el séptimo entre todos los idiomas del mundo, contando con aproximadamente 278 millones de hablantes. Número 6. Idioma árabe. El árabe, también llamado arábigo, arabía, o algarabía, es una macrolengua de la familia semítica, como el arameo, el hebreo, el acadio, el maltés y similares. Es el 6º idioma más hablado en el mundo y es oficial en 20 países y cooficial en al menos otros 6, y una de las 6 lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. El árabe clásico es también la lengua litúrgica del Islam. Cuenta con al menos 280 millones de hablantes y es utilizado principalmente en Arabia Saudita, Argelia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Número 5. Idioma francés. El francés es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo galorromance y es originario del norte de Francia. Se habla principalmente como primera lengua en Francia así como en Canadá. También se habla en Estados Unidos, Haití, y numerosos países del mundo, especialmente en África. Al día de hoy se calcula que hay cerca de 300 millones de hablantes en el mundo, lo que lo convierte en el 5º idioma más hablado del mundo. Se calcula que para el 2050, con más de 700 millones de francófonos, sea el 2º idioma más hablado del mundo por la gran explosión demográfica en el continente africano. Número 4. Idioma español. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica.
Es la cuarta lengua más hablada del mundo con aproximadamente 592 millones de hablantes. La lengua es hablada principalmente en España e Hispanoamérica, como también entre las comunidades de hispanohablantes residentes en otros países, destacando Estados Unidos. Número 3. Idioma hindi. El hindi o hindustani es uno de los 2 idiomas con carácter oficial en la India, junto con el inglés y otros 22 idiomas en diversos estados del país de carácter cooficial. Con 640 millones de hablantes, el hindi es el tercer idioma más hablado del mundo, después del chino mandarín e inglés. Está estrechamente relacionado con el urdu, lengua oficial de la República Islámica de Pakistán. Ambos son mutuamente inteligibles, al ser, desde un punto de vista lingüístico, variedades de un mismo idioma. Es hablado principalmente en India, Nepal y Guyana. Número 2. Idioma chino mandarín. El chino mandarín, o simplemente mandarín, es el conjunto de dialectos del chino mutuamente inteligibles que se hablan en el norte, centro y suroeste de China. Con más de 1.100 millones de hablantes, es la principal forma hablada del chino, así como la segunda lengua más hablada del mundo. El mandarín es muy diferente de las lenguas chinas del sur, como el cantonés o el wu, puesto que no son dialectos del mandarín, sino idiomas chinos distintos. Es hablado principalmente en China, Taiwán y Hong Kong. Número 1. Idioma inglés. El idioma inglés es una lengua germánica occidental perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas, que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia, bajo la influencia del reino de Northumbria. El inglés es el idioma más hablado del mundo por número total de hablantes, con más de 1.300 millones de personas que lo tienen como primera o segunda lengua. Es hablado principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y Australia.